9 de la mañana, 25 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad. Serpaz presentó su informe ante Naciones Unidas, donde alerta, entre otras cosas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros de INISA y recomienda cerrar a 2 de estos centros por torturas. Para conocer los detalles de este hecho en particular, pero también de otras aristas de este informe, es que recibimos hoy a Tamara Zamudio, integrante del Servicio de Paz y Justicia, Serpaz. Bienvenida, Tamara. ¿Qué tal? Buenos días para todas. Un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Bien, gracias. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, es muy amplio el informe. Pensamos que quizá es más interesante enfocarnos, por lo menos en el comienzo de la entrevista, contando un poco lo que se ha relevado a nivel de INISA, ¿no? Se habla de tortura, se habla de tratos degradantes y se habla sobre todo de no estar cumpliendo con el rol de rehabilitación de personas que todavía no tienen 18 años, ¿no? Sí, exacto. Primero mencionar que estas presentaciones frente a comités de Naciones Unidas, son obligaciones que nuestro Estado, como parte de las organizaciones de Naciones Unidas y de ciertos tratados internacionales a los que suscribe y se compromete a cumplir, tienen que ver con la generación de marcos de entendimiento y sobre todo de cumplimiento con políticas de Estado, ¿no? Entonces, acá hay un informe que realizamos que tiene que ver con un proceso, digamos, de análisis de la situación de ciertas instituciones o ciertos aspectos de política pública. En este caso fue un informe que presentamos ante el Comité contra la Tortura y fue frente a ese comité que hubo un análisis y una revisión de la situación del Estado. Para ello se presentaron informes tanto de sociedad civil como también un informe del Estado que estuvo defendiendo la semana pasada y los días pasados frente a estos comités. Entonces, este informe releva, digamos, o analiza la situación desde 2014, que fue la última instancia donde hubo una revisión, hasta este momento. Y me parece importante señalarlo porque lo que el informe también cuenta tiene que ver con factores estructurales, ¿no?, de debilidades y complejidades que tiene, en este caso, en el sistema de privación de libertad adolescente para cumplir con su rol, sobre todo de medida socioeducativa. Y acá recordemos, hay una diferencia en relación a las infracciones penales que tienen que ver con la ley y con el cumplimiento, digamos, de las penas para adolescentes y, por otro lado, para adultos. Y en el caso de los adolescentes tenemos medidas socioeducativas, ¿verdad?, que son medidas que están pensadas para una inserción, digamos, adecuada del adolescente en determinados espacios porque, como tú decías, son adolescentes, están en etapas de desarrollo y deben ser tratados con cierta especialidad o especificidad y pensando desde una mirada y desde un rol de defensa de sus derechos, ¿no? Y en ese sentido, ¿con qué situaciones? Lore enumeró algunas de tortura y demás, pero digo, ¿qué es lo que está pasando en esos centros INISA concretamente? Bien, allí vemos en realidad que se siguen continuando, digamos, situaciones de carencias estructurales del sistema para hacer frente y para cumplir con derechos fundamentales, y en este sentido tenemos que ver con priorización de medidas o de aspectos que tienen que ver con la seguridad y con el control por sobre cuestiones educativas, con situaciones de infraestructura en algunos centros, si bien obviamente hay marcadas diferencias y por eso planteamos algunos cierres y otros no, sí tenemos y existen grandes dificultades a nivel de la infraestructura, a nivel de poder, de que los adolescentes alcancen una adecuada inserción educativa, porque si bien podemos decir que pueden estar inscriptos o no algún curso o algún, mismo secundaria, el desarrollo, digamos, de ese proceso no es el mismo que el todos los adolescentes, ¿verdad? Y tienen menos horas y tienen muchas veces ausencias, digamos, de determinadas materias o de determinadas áreas, digamos, de cursada. Entonces, allí hay una debilidad muy fuerte que es estructural y que es de todo el sistema. También tenemos debilidades en materia de acceso a la salud, ¿verdad?, en términos de salud mental, donde hay una carencia en el acceso a psiquiatras, pero también en una adecuada continuidad, digamos, de un tratamiento, por ejemplo, en temas de consumo problemático, que sabemos que se repite en distintos ámbitos de la sociedad, también en los adolescentes privados de libertad. ¿Hay un exceso de medicación de los internos de los centros de INISA? Sí, depende, o sea, ahí tenemos de vuelta diferencias entre los centros. Lo que sí nos parece preocupante es que hoy en día INISA tiene un psiquiatra. Dentro de este periodo de análisis hubo tiempos y periodos donde no existía un psiquiatra y los adolescentes que estaban siendo medicados, creemos y sostenemos porque lo vimos en nuestro monitoreo, no estaban siendo acompañados como corresponde a un tratamiento médico y a un tratamiento medicamentoso, digamos, es decir, con medicina que tiene que ser seguido, digamos, muy adecuadamente, y más cuando estamos hablando incluso
incluso de adolescentes. Y también después, bueno, las dificultades que hay en accesos a especialistas u otro tipo de ámbito médico. También denunciamos de vuelta con diferencias en los centros, pero hay algunos centros y algunos espacios donde el acceso a la salud, cuando ellos se sienten mal, cuando pueden tener una gripe, un dolor, algún tipo de síntoma, son a veces muy largas, ¿no? E implican y le generan un daño y un sufrimiento al adolescente que se encuentra allí recluido, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las recomendaciones del Comité de ONU? Más allá del cierre, que me imagino, de estos dos centros. Sí, las recomendaciones en realidad van a estar en la semana que viene. Las instancias que existieron en la semana pasada fueron instancias de encuentro, donde, bueno, los relatores, una vez leídos varios informes, no solo el de Serpac, sino también el del Estado, el de la Institución Nacional de Derechos Humanos, hacen un análisis, digamos, y una mirada desde este tratado internacional, que es la Convención contra la Tortura, que Uruguay firmó en 1987, y, bueno, analizan y a partir de allí hacen recomendaciones. Ya en 2014 teníamos recomendaciones de lo que era el CIRPA en su momento, ¿no? Que ahora es INISA, que tenían que ver con, bueno, con poder promover medidas que fueran socioeducativas, con poder analizar los casos y las situaciones de malos tratos que también se denunciaban en aquel momento. Recordemos, en 2014 hubo una situación muy conocida donde llegaron a procesarse algunos funcionarios por tortura, luego eso se apeló, pero bueno, tuvimos un caso muy sonado y con videos y comprobado, digamos, en términos audiovisuales de la golpiza que se le daba a los adolescentes. Ese tipo de prácticas se continúan en el sistema, por eso denunciamos que son estructurales, estructurales del propio sistema. Y ¿nada de esos objetivos ninguno se cumplió o se avanzó por lo menos? ¿Qué balance hace? No, nosotros creemos que hay prácticas que se continúan, digamos, que se continúan de la misma forma. Incluso esa recomendación. Hemos presentado incluso denuncias. El año pasado presentamos una denuncia sobre una práctica que se continúa incluso desde 2014, como es la descarga de extintores sobre adolescentes para reducirlos o para terminar algunos conflictos que se puedan generar. Un punto que nos parece central e importante tiene que ver con el encierro, ¿no? Encontramos algunos centros, uno de ellos el MD1, y por eso la solicitud también del cierre, donde tenemos más de 23 horas o 23 horas, entre 21 y 23 horas de encierro de los adolescentes, algunos de ellos solos en sus celdas, y situaciones así en el marco también de lo que fue el COVID-19, que afectó a todo el mundo, pero en particular también a la privación de libertad y la privación de libertad adolescente, generó una tensión, un conflicto y una angustia mucho más acentuada en los adolescentes. Eso nosotros lo vimos desde el monitoreo, incluso en su momento, en 2019, en 2020, hicimos también un informe relacionado a la situación de COVID en la privación de libertad, donde ya denunciábamos ese tipo de dinámicas y cómo eso obviamente afecta a la cotidianeidad de los adolescentes, además de incumplir con sus derechos fundamentales en privación de libertad, ¿no? En el MD1 justamente es donde hay denuncias contra el director por golpizas. Nosotros no hemos hecho algunas denuncias, sí sabemos que hay prácticas de golpizas porque la hemos relevado a la hora de estar en contacto con ellos, pero bueno, no hicimos una denuncia precisa, digamos, contra el director o contra algún funcionario, sino, bueno, ver, digamos, que esta práctica está extendida y que es parte de su cotidianidad también. La capacitación de los funcionarios que trabajan con adolescentes, ¿cómo es al día de hoy? Porque eso también habla a las claras de cómo nos manejamos, de qué aspectos tenemos en cuenta. Sí, es algo fundamental, es algo sobre lo que el Comité contra la Tortura, este Comité de Naciones Unidas también analiza. Ese tratado tiene que ver y pone como un punto central la formación de los funcionarios en materia de derechos humanos y en prevención contra la tortura. Es un punto central, como vos decías. Ahí lo que vemos con preocupación es, por un lado, la reducción de algunos de funcionarios. Hay centros que tienen muy pocos funcionarios. Eso limita también la capacidad de ellos de poder desarrollar tareas cotidianas, ¿no? Y poder asegurar que los adolescentes puedan desarrollar distintas tareas, pero además vemos con preocupación, eso lo manifestábamos incluso el año pasado, que los llamados que se han hecho a nuevos funcionarios no incluyen una formación técnica acorde a lo que implica ser un educador. ¿Con qué ingresan? ¿Qué estudios? El último llamado en realidad tenía un ingreso que pedía secundaria, en realidad, ¿no? Y ningún tipo de conocimiento específico, secundaria no necesariamente aprobada, y ningún conocimiento específico de cómo dialogar con adolescentes. Que les da una capacitación cuando ingresan. Hay una capacitación, de todas formas nosotros creemos que esto es una tarea técnica que requiere una formación y una capacitación fuerte, seria, de experiencia. ¿Técnicos suficientes dispuestos a trabajar?
allí, con, digamos, las condiciones laborales que se ofrecen. Bueno, ese es uno de los puntos. Y sueldos y salarios que de acordes. repente, no, claro, exacto, ¿no? O sea, nosotros cuando manifestamos, digamos, la poca capacitación tiene que ver también con eso. Creemos que tienen que tener salarios, conocimientos y capacitaciones acordes. También un apoyo psicológico, porque sabemos que son situaciones de mucha tensión, ¿no? Tener que gestionar adolescentes que están encerrados, ¿no? Y que también están muchas veces desterrados de sus comunidades, de sus zonas. Recordemos que INISA tiene todos los centros, básicamente o casi todos los centros están entre Canelones y Montevideo, y para muchos adolescentes que están en otros departamentos implica un destierro de su lugar, ver poco a su familia. Entonces, creemos que es necesaria una formación, una capacitación, pero también condiciones laborales acorde a lo que esta tarea tan difícil, tan necesaria implica, porque bueno, son en definitiva los encargados de desarrollar y promover esa inserción o ese apoyo social hacia los adolescentes privados de libertad. Tamara, ya quiero entrar como en otras aristas del informe, pero mencionamos muchas veces el término tortura, ¿no? Y también eso es un aspecto que ustedes remarcaban en el informe. ¿Cómo define el Estado uruguayo tortura? Porque puedo pensar en un ser humano infringiendo daño físico o psicológico a otro, pero la negligencia, el dejar librado a la suerte, por ejemplo, dentro de un centro penitenciario, no sé, se me ocurre noticias que damos, ¿no? En el Comcar, Sí. no atender adecuadamente genera situaciones también de tortura. ¿Hay una definición del Estado, digamos, en ese sentido? Bueno, el Estado en particular tiene una definición, pero está limitada a la ley 18.026, que es una ley que se sancionó en relación a los crímenes de lesa humanidad, y allí queda inscripto el delito de tortura, pero no es un delito que esté en nuestro Código Penal de forma separada. Esa es una de las demandas fundamentales que tiene el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que considera que el delito de tortura, que se define, digamos, como infligir un daño para conseguir, como forma de castigo, para conseguir alguna, ya sea una declaración o una confirmación de algo que se esté buscando, esa definición no está en el Código Penal y no se aplica específicamente. Después tenemos porque este comité, digamos, también habla de tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿verdad? Que allí sí hay otras prácticas y dinámicas como estas que yo mencionaba, del encierro, del aislamiento, del castigo, que forman parte de esos tratos crueles, o del no acceso a educación o alimentación. No estoy diciendo que sea el caso, pero estoy en términos conceptuales marcándolo, que forman parte de los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Uno de los puntos que creemos centrales, que manifestamos en el informe, es que el delito de tortura tiene que estar tipificado como un delito aparte. No tenemos que asociarlo solamente a crímenes de lesa humanidad o a terrorismo de Estado, sino que hay prácticas que implican también tortura en otros ámbitos de la institucionalidad del Estado y también de la sociedad, y señalarlo es necesario para poder también combatirlo, ¿no? ¿Qué pasa con las cárceles de nuestro país y sobre todo lo que tiene que ver con las mujeres en situación de privación de libertad? Bien, allí mencionamos con mucha preocupación lo que, bueno, un poco se viene conversando. Hace 2 semanas también el comisionado parlamentario presentaba su informe en relación a, bueno, una situación de crecimiento en la cantidad de población privada de libertad, crecimiento para nosotros excesivo en base a las modificaciones normativas que la Ley de Urgente Consideración generó. 26% entre 2020 y 2021, ¿no? Exactamente, y un aumento de 9% en adultos varones también, que también es muy importante. Pero en el caso de las que no se acompaña a nivel de la infraestructura de las cárceles, sea personal, sea la misma infraestructura, ¿no? Exacto, y eso fue un punto en el cual los relatores, los integrantes de este Comité de Naciones Unidas manifestaron absoluta preocupación. También desde el Estado uruguayo se manifestó preocupación por la situación de las cárceles, digamos, y bueno, la necesidad de hacer frente con una política de Estado y con una política firme, digamos, a esta situación. Nuestro punto, digamos, es considerar que la privación de libertad en la mujer tiene ciertas consideraciones específicas, tiene ciertos castigos más particulares por las implicancias. Muchas de las que están ingresando son madres, algunas no pueden ingresar con sus hijos, tienen hijos chicos. Las que ingresan con sus hijos están también en condiciones que son malas, digamos, el traslado que se realizó en su momento en 2016, que lo mostramos en el informe, desde la cárcel del Molino, que era una cárcel específica para madres con hijos, hacia un espacio dentro de la unidad número 5, que es la unidad general. Creemos que ha sido perjudicial para los derechos de las infancias y las adolescencias y para que las madres también puedan acompañar ese proceso. Entonces, ahí hay un llamado de alerta muy fuerte a lo que es la situación de las cárceles en términos de vuelta, ¿no? De tratos crueles, inhumanos y degradantes. Un punto igual que nos parece necesario señalar es que CERPAG viene solicitando el ingreso a las cárceles de adultos hace ya un par de años, sin tener respuesta en principio. Después nos
se nos ha respondido que no podemos ingresar. Es algo que nosotros hacemos un monitoreo que ha sido sistemático, digamos, no es periódico, pero cuando solíamos, digamos, ingresar para poder observar situaciones. En particular, en 2016 y 2017 hicimos un monitoreo, digamos, de la situación de las cárceles de mujeres. Entonces nos parece importante poder volver a tener una mirada, digamos, de lo que está ocurriendo allá adentro. En el informe mencionamos sobre todo lo que han sido denuncias que recibimos desde nuestros espacios de acompañamiento y también, bueno, los informes que realiza tanto el Mecanismo Nacional de Prevención como también el comisionado parlamentario. Bien, Tamara, bueno, estaremos atentos a lo que también venga, ¿no?, desde el Comité de la Tortura de ONU para ver qué recomendaciones se le hace al Estado uruguayo y ver qué eco tienen entonces en quienes gestionan la administración del Estado por estos días. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a las órdenes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Tamara Zamudio de Serpaz. Ya son las 9 de la mañana, 40 minutos.